Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase en el marco de la jornada de actualización sobre bienestar animal de la SICUAL de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a hablar sobre anestesia y analgesia en animales de laboratorio. Mi nombre es Agata Sebey y los voy a acompañar durante toda esta clase. Definimos anestesia como la supresión total o parcial, en forma temporal, de la sensibilidad y la movilidad de los animales sin comprometer las funciones vitales de los mismos mediante la acción de fármacos. El uso de métodos anestésicos se hace necesario ante las más elementales normas éticas, así como la obligación de no violar las leyes de protección animal. El único objetivo de todo esto es evitar el sufrimiento innecesario. Además, esto va a colaborar con facilitar la manipulación y procedimientos quirúrgicos o dolorosos, reducir al mínimo el sufrimiento de los animales, reducir al mínimo las consecuencias de la cirugía sobre la fisiología y además va a permitir la realización de investigaciones que de otro modo no serían posibles. El proceso anestésico en general consta de 5 grandes pasos que vamos a ir viendo uno por uno. Lo más importante es que esta técnica anestésica tenga un impacto mínimo sobre el animal y también sobre nuestra investigación. Para eso es recomendable tener en cuenta que no es lo mismo la anestesia como proceso que el agente anestésico propiamente dicho. Si hablamos entonces de la anestesia como proceso, podemos decir que se clasifican, por un lado, el local o regional, que es el bloqueo de toda sensación, incluido el dolor en un área específica, o la anestesia general, que es la pérdida de conciencia y diversos grados de la supresión de la percepción del dolor, dependiendo de la dosis administrada. La anestesia general consta de 3 grandes pasos, que son la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular, que protegen al sistema neurovegetativo. Esta se conoce como la tríada de Gray y se sabe que es una anestesia balanceada, cuando estos 3 componentes están presentes. Respecto entonces del agente anestésico, uno puede utilizar un solo agente anestésico o una combinación de varios. Bien, dentro de los periodos o fases de la técnica anestésica habíamos mencionado que tenía 5 grandes pasos, entonces vamos a ir viendo uno por uno qué significa cada uno de ellos. En primer lugar tenemos la preanestesia o premedicación, que básicamente uno puede administrar agentes preanestésicos, que son drogas que se le suministran antes del agente anestésico propiamente dicho. Y estas tienen varios fines posibles. Por un lado, facilitan la sujeción del animal, disminuyen la ansiedad y el temor, inhiben la salivación y la emesis, y potencian la acción del anestésico y por lo tanto permiten reducir la dosis del mismo. Se suelen utilizar tranquilizantes y sedantes. Se denomina tranquilizante aquel fármaco que produce un efecto calmante sin causar sedación, y el sedante produce somnolencia y parece reducir el miedo y la aprensión también en los animales. Dentro de estos agentes preanestésicos tenemos, por ejemplo, las fenotiacinas, como la clorpromacina, que como beneficios es un potente tranquilizante, potencia el efecto de otros anestésicos, hipnóticos y analgésicos, y tiene una recuperación suave. Como desventaja, no tiene para nada efecto analgésico, no tiene antagonistas que puedan revertir esta situación y además en algunos animales y algunas especies puede producir hipotensión. Por otro lado, tenemos al muy conocido psilacina, que es un agonista de los receptores alfa-2, que como beneficios es un potente tranquilizante y sedante, es hipnótico además en algunas especies y potencia el efecto de otros anestésicos y además tiene un antagonista, el atipamezol, que puede revertir el efecto de la psilacina. Como desventaja, genera una anestesia moderada a baja y produce bradicardia, y es por eso que tiene que ser utilizado en combinación con otro agente. Tenemos también las benzodiazepinas, como el diazepam o el midazolam. Como efectos benéficos, son potentes tranquilizantes y sedantes, potencian el efecto de otros anestésicos y analgésicos, tiene además un antagonista, que es el flumazenil, incluye sedación, pero es muy variable según la especie, entonces es recomendable que si van a usar alguno de estos fármacos puedan averiguar exactamente en la especie y en la cepa que están utilizando si va a tener el efecto que están buscando.
Como desventaja, tiene una baja calidad de hipnosis. En perros y gatos pueden causar además una leve excitación y desorientación en lugar de sedar. Además puede causar irritación y daño en vasos sanguíneos. Por otra parte tenemos a los opiáceos como la morfina y el fentanilo, que como beneficios son potentes analgésicos y sedantes, pero como desventaja en algunas especies pueden provocar hiperactividad, excitación, depresión respiratoria y hasta vómitos. Bien, una vez que pasamos la fase de quizás necesitar la administración de algún agente preanestésico, vamos a pasar a la inducción de la anestesia propiamente dicha. Se define entonces como el paso de la consciencia a la inconsciencia mediante el uso de fármacos. Se puede observar en primera instancia un ligero aumento de la frecuencia cardíaca y de la respiración y un ligero aumento de las pupilas y del tono muscular. Pero veamos entonces los estadios propiamente dichos. En primer lugar tenemos la inducción a excitación voluntaria, en la que vamos a observar una descarga simpático-adrenal, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, y además se produce la micción y defecación. Luego se pasa a la excitación involuntaria o delirio, en el que se produce la pérdida de la conciencia, aparece una respiración rápida e irregular y aumenta la respuesta a reflejos, para luego pasar a una anestesia quirúrgica con 3 planos, de anestesia ligera, media y profunda, en la que ya se puede observar una respiración regular y una relajación muscular, que es lo que se busca para algún tipo de experimentos en particular y de procedimientos. En primera instancia vamos a hablar entonces de los agentes anestésicos cuya vía de administración es inhalatoria. Esto se puede administrar por varios mecanismos, por ejemplo con máscara facial, con un circuito cerrado simple, con un circuito semicerrado o con un circuito cerrado. Como beneficios de la técnica de administración inhalatoria, los vaporizadores de precisión y los equipos de monitorización aumentan la seguridad y la variedad de opciones de agentes anestésicos para su uso en roedores y otras especies pequeñas. Como desventaja, se necesita equipamiento muy especializado, como por ejemplo fuentes de gas, reguladores de flujo, reductores de presiones, vaporizadores, etc. Y además, en general, no suele ser económico. Pero si en el instituto o en el laboratorio en el que ustedes trabajan disponen de equipos de esta índole, seguramente sea de preferencia antes de la aplicación de otros agentes. Dentro de los agentes anestésicos inhalatorios más conocidos tenemos esta lista, de los cuales el alotano y el luciflorano suelen ser los que son de mayor seguridad, y el éter es el que está menos recomendado o incluso desaconsejado o prohibido en algunas especies por ser irritante e inflamable. Por otra parte tenemos los anestésicos de vía de administración inyectable, y como beneficios de este tipo de anestésicos tenemos su bajo costo, la facilidad de administración. Además, algunos agentes tienen agentes de reversión específicos que pueden minimizar la incidencia de algunos efectos secundarios relacionados con la recuperación prolongada y pueden utilizarse por esta vía. La vía ideal es la intravenosa. Eso no quiere decir que no pueda aplicarse por vía intradérmica, intramuscular o intraperitoneal. Sin embargo, este tipo de vías suelen necesitar mayores dosis del agente anestésico para producir el efecto requerido, y algunos agentes además pueden producir irritación y dolor, sobre todo por ejemplo en la inyección intradérmica. Dentro de los anestésicos inyectables más conocidos tenemos los barbitúricos, como el tiopental sódico o el pentobarbital. Tienen como beneficios que son muy buenos hipnóticos, pero han caído en desuso por efecto necrosante y acumulativo en los tejidos. Son muy malos analgésicos, además tienen una corta duración de la anestesia y en altas dosis pueden producir depresión cardiovascular y además respiratoria. Dentro de los agentes disociativos tenemos la ketamina, que es uno de los agentes más utilizados en estos tiempos. Produce una buena inmovilidad y puede ser administrado por vía intramuscular, intraperitoneal o intravenosa, pero como desventaja produce una analgesia variable, tiene una recuperación prolongada, está asociada a alucinaciones y alteraciones del estado de ánimo, y en altas dosis puede provocar depresión respiratoria severa. Dentro de los agentes disociativos tenemos también la tiletamina más el solazepam, que se usan en combinación. Es mucho más segura y tiene mayor analgesia que la ketamina sola,
genera una anestesia superficial, pero además si se combina con silacina puede producir anestesia quirúrgica en algunas especies. Como siempre, tendrán que chequear ustedes si en la especie en la que ustedes están trabajando eso podría ocurrir. Como desventajas, puede producir rigidez muscular y convulsiones de larga duración, y en altas dosis la recuperación suele ser bastante complicada. Luego tenemos los neuroleptoanalgésicos, que son en general combinaciones de neurolépticos y opiáceos. Tienen como beneficios que son excelentes analgésicos, generan una anestesia profunda, pueden ser aplicados por vía intramuscular, intraperitoneal o intravenosa, y tienen antagonistas que pueden revertir el efecto rápidamente. Pero, como desventaja, pueden producir depresión respiratoria moderada a severa, tienen una baja relajación muscular y pueden además producir hipotensión y bradicardia. Por otra parte tenemos el propofol, que produce una inducción rápida de la anestesia de corta duración, es una anestesia, tiene una recuperación suave y rápida, produce una depresión respiratoria moderada y su administración necesita ser intravenosa, pero es un mal analgésico para cirugías mayores y a altas dosis puede producir depresión respiratoria severa. También tenemos el tribromoetanol, como el Avertin, que genera una buena anestesia quirúrgica, una buena relajación muscular y una depresión respiratoria moderada, pero tiene como contra que si es almacenado o administrado de manera incorrecta, puede producir irritación peritoneal aún en preparaciones frescas. Si bien debido a que los efectos adversos son imprevisibles, se desaconseja su uso, si fuera necesario utilizarlo, se aconseja que la preparación se haga en el momento y se use en el momento y se tenga mucho cuidado en las concentraciones que se manejan. También tenemos por otro lado el hidrato de cloral, que es un buen anestésico superficial de duración media, que tiene mínimos efectos en el sistema cardiovascular. Sin embargo, no solo es muy mal analgésico, sino que además puede producir dolor. Entonces, en el caso de usarlo, tiene que hacerse junto a barbitúricos. O sea, no es posible o no es aceptado utilizarlo solo. Además, a altas dosis produce una depresión respiratoria severa. Por último, el uretano produce una anestesia quirúrgica de larga duración, entre 6 y 10 horas, que es muy bueno para procedimientos largos. Tiene una gran estabilidad cardiovascular y respiratoria y una buena analgesia. Sin embargo, es cancerígeno, puede producir derrame peritoneal y hemólisis, por lo tanto solo es recomendable para uso terminal. Entonces, estuvimos viendo varias ventajas y desventajas de cada uno de los agentes más utilizados. Entonces, les dejamos esta lista que nos pareció interesante como un checklist para poder ver cuál es el mejor agente anestésico o chequear si el agente anestésico que estamos utilizando cumple con todo lo que debería cumplir un buen agente para lograr el mejor efecto posible. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que tenemos que evaluar de nuestro agente anestésico es si la profundidad y la duración de la anestesia es apropiada. Si yo necesito hacer un procedimiento de 15 minutos, no es recomendable anestesiar al animal por 6 horas y viceversa. Si el grado de analgesia producido es apropiado, no es lo mismo que yo necesite una analgesia por una incisión breve que por una cirugía mayor. Si la calidad de la anestesia es satisfactoria, de vuelta, no es lo mismo que yo necesite anestesiar al animal para que no se estrese para hacerle incisiones y cortes y demás. ¿Es sencillo realizar cambios en la profundidad de la anestesia? Es decir, si yo necesito primero generar un plano y luego generar un plano mayor, ¿eso se puede hacer con facilidad si fuera necesario? ¿El régimen es apropiado para la cepa o la especie en particular? Eso también es muy importante. ¿Hay alguna interacción especial con el experimento? Dijimos, por ejemplo, que hay algunos agentes que pueden generar patologías en diversos tejidos. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, trabajar sobre determinado tejido y ese tipo anestésico me genera un daño ahí, no voy a saber si lo que estoy observando es debido al efecto experimental o a la anestesia propiamente dicha. ¿Hay algún requerimiento legal o regulatorio? Por ejemplo, en el control de narcóticos. No cualquier droga de este tipo de las que estamos mencionando es accesible
fácilmente en todos los países o en todos los institutos. El régimen es sencillo de utilizar, siempre es recomendable tener lo más sencillo que podamos utilizar que sea eficiente para lo que estamos buscando. ¿Es confiable y reproducible? Lo que decíamos antes, a veces hay algunos agentes que sus efectos adversos pueden ser imprevisibles, entonces lo mejor es que sea lo más reproducible posible. ¿Es reversible? A veces es importante cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando con animales que no están en buen estado de salud, porque, por ejemplo, se les está induciendo una infección o se les está induciendo un carcinoma. Si yo voy a anestesiar a ese animal en un estado que ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, en el que no está del mejor modo, muchas veces es recomendable usar agentes anestésicos que puedan ser reversibles, entonces la duración de la anestesia va a ser solamente durante el periodo experimental. ¿El operador está familiarizado con el régimen? Esto es muy importante porque depende de qué tipo de régimen voy a utilizar, es necesario que el operador esté más o menos entrenado. ¿Cuál es el costo del régimen? ¿Es muy económico o algo es muy caro? Bueno, pero si es muy caro y me sirve y lo puedo costear, quizás es mejor algo más económico, pero que no me genere todos los efectos que yo necesito. ¿Todos los agentes están fácilmente disponibles? Esto es muy importante porque si yo encuentro un agente anestésico maravilloso y que cumple con todo lo que necesito, pero en Argentina, por ejemplo, no está disponible, entonces no es muy recomendable. Entonces, les recomendamos hacerse todas estas preguntas cuando vayan a elegir su agente anestésico, y una vez que elijan cuál es el que mejor cumple con todos estos ítems, vamos a pensar en cuál es la dosis necesaria para nuestro tipo de animales. Entonces les dejamos, por ejemplo, acá algunas tablas que pueden encontrar en la bibliografía de concentraciones de la inducción y del mantenimiento de agentes anestésicos inhalatorios, como por ejemplo el alotano, el isoflorano o algunos otros. Algunos regímenes sugeridos para anestesia total intravenosa para otras especies, por ejemplo con propofol. Sin embargo, les recomendamos nuevamente que para cada experimento que vayan a utilizar, cada cepa de cada especie de animales que utilicen, busquen no solo la información que hay en la bibliografía, sino también que ensayen cuál es la mejor dosis aplicada a sus experimentos. Una vez que la inducción de la anestesia ha ocurrido, en muchos casos vamos a necesitar un mantenimiento. Por ejemplo, si estoy utilizando un agente de vía de administración inhalatoria, lo más probable es que, más allá de la inducción inicial, luego tenga que mantener un flujo de ese agente durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Entonces, en ese caso, vamos a necesitar una dosis de mantenimiento. En el caso de las vías de administración inyectable, depende del tipo de agente que estemos utilizando, probablemente si la inyección inicial produce una anestesia del tiempo necesario y suficiente para el procedimiento, vamos a usar una dosis única, pero si por alguna razón el animal vamos viendo que va perdiendo la anestesia, o ya sabemos que la duración es más corta, pero ese agente anestésico es el indicado y perfecto para nuestro experimento, quizás se puedan aplicar inyecciones repetidas a determinados intervalos de tiempo. Una vez que terminó el proceso quirúrgico o el procedimiento que necesitábamos realizar, vamos a pasar a la fase de recuperación de la anestesia. Esta fase de recuperación puede ocurrir de dos maneras. Por un lado, la presencia de antagonistas, que son agentes que pueden revertir el aspecto de los anestésicos utilizados para una rápida recuperación, como les mencionaba anteriormente, o puede ocurrir de manera natural en que el animal se vaya despertando naturalmente luego de la anestesia. También se pueden aplicar en muchos casos antibióticos porque en algunos procedimientos puede ser necesario como profilaxis de infecciones. Es muy importante el entorno del área de recuperación. Tiene que ser apropiado para la especie y el procedimiento realizado, entonces hay que tener en cuenta la temperatura, hay que ubicar al animal en un lugar tranquilo y preferentemente oscuro, mantenerlo en una superficie blanda y cálida, rehidratarlo en caso de que sea necesario, acariciarlo muchas veces ayuda, una manipulación suave en la que uno lo acaricie para que se vaya despertando,
Y después otros cuidados apropiados para cada especie que seguramente cada uno de ustedes sabrá mejor que nadie qué es lo que mejor hace que sus animales se tranquilicen y se puedan ir despertando de manera natural de la noche. La última parte del proceso anestésico es el posoperatorio. Uno de los cuidados posoperatorios por excelencia es el mantenimiento eficaz de la analgesia. La analgesia es parte del acto quirúrgico y es éticamente obligatorio. Estamos usando las mayúsculas más grandes que encontramos. Se define entonces analgesia como la supresión total de la sensibilidad, incluido el dolor. Junto con la anestesia, actúa como mecanismo protector frente a la agresión quirúrgica o la manipulación intensa. La administración de analgésicos disminuye las consecuencias de la cirugía y reduce las modificaciones hormonales e inmunitarias de los animales estudiados. Cuando empezamos a pensar qué factores tenemos que considerar para la elección del agente anestésico, muchas veces nos hemos encontrado con alguien que nos dice, o incluso quizás alguno de nosotros nos decimos a nosotros mismos, bueno, pero es que el alivio del dolor posoperatorio va a hacer que el animal se lastime. Bueno, no, pero no le doy nada porque los medicamentos analgésicos tienen efectos secundarios que son indeseables para mi investigación. O que los analgésicos pueden afectar negativamente los resultados, o que no conocemos las tasas de dosis y los regímenes de dosificación adecuados. Bueno, tenemos una respuesta para cada una de estas cosas. Y es importante no buscar excusas, porque no nos sirven ni a los animales ni a nosotros tampoco. Y tenemos que pensar que un animal que se siente bien y que no tiene dolor va a responder mejor, incluso a nuestras investigaciones. Entonces, ¿qué factores tenemos que considerar para elegir efectivamente el agente analgésico? Por un lado, la especie. No va a ser lo mismo que yo trabaje con ratones a que trabaje con zebrafish. Por otro lado, la naturaleza del procedimiento y el experimento realizado. No va a ser lo mismo el tipo de analgesia que requiera una injuria leve por los electrodos del electrocardiograma a una cirugía estereotáxica. Por otra parte, y esto es algo muy importante que mencioné anteriormente, tiene que ver con el estado del animal. No va a ser lo mismo que yo vaya a anestesiar y a generar un proceso quirúrgico en un animal absolutamente sano a un animal que ya pasó por un periodo experimental en el que su estado de salud no es el mejor. Entonces veamos. Por ejemplo, para pequeños roedores, uno puede hacer una auto-checklist para ir viendo en qué estado está este animal. Entonces, en general, vamos a evaluar, y tanto nosotros como investigadores como el personal del bioterio va a evaluar la inactividad de los roedores, sea ratones, ratas, cobayos o el animal que estén evaluando, si tienen una postura encorvada, si el pelo está erizado, cómo están respirando, si se están acicalando bien, el movimiento, si andan de puntillas o cómo están moviéndose, si comen o beben y de qué manera lo hacen, el peso corporal, si disminuye, si hay orificios sucios por diarrea, por orina, por alguna otra cosa, deshidratación, extremidades azules, que los animales vocalicen, la temperatura corporal, costras alrededor de los ojos, y entre otras cuestiones que uno puede evaluar para ver el estado general del animal. Cuando un animal tiene dolor leve a moderado, vamos a encontrar, en el caso de pequeños roedores, ojos parcialmente cerrados, pigmentos alrededor de la nariz, el pelo erizado o desmejorado, conductas exploratorias disminuidas que van a quedar recluidos en general en una esquina de la jaula, vocalización espontánea al manipularlo o incluso a veces con mover la jaula el animal empieza a vocalizar, animales más agresivos y además lamido, por ejemplo, en áreas afectadas. Cuando ya estamos en presencia de un animal que tiene dolor severo o crónico, vamos a encontrar un animal que tiene los ojos cerrados, los flancos hundidos, un animal deshidratado, que perdió peso, que además se puede automutilar, que es un animal con hipotermia, que el tacto ya lo encontramos frío y además con falta de respuesta a estímulos. Entonces es muy importante poder
evaluar y censar la naturaleza, la duración y la intensidad del dolor para poder tomar la decisión que haya que tomar, que puede llegar a ser administrar nuevamente agentes analgésicos o, en el caso de que ya los signos que uno puede evaluar sean ya signos de caquexia o que el animal está sufriendo mucho y eso es irreversible, entonces evaluar la posible eutanasia. Y por lo tanto es imprescindible que cada investigador, becario, pasante que esté trabajando con animales sepa reconocer cuáles son los signos de dolor propios de los individuos de la especie con la que trabaja. Y no es necesario que todos sepamos todos los signos de dolor de todas las especies que existen, sí, de lo con lo que estamos trabajando. Entonces hay unos trabajos muy buenos que se hicieron en el grupo de Langford, que tiene que ver con, ellos codificaron las expresiones faciales de dolor en el ratón de laboratorio. Acá les dejamos, al final les vamos a dejar la cita completa para que puedan leer el trabajo completo, pero básicamente ellos generaron como una escala en la que, por ejemplo, hablan del ajuste orbital, si yo veo párpados entrecerrados o compresión de los ojos, estamos hablando de mayor dolor. El abultamiento nasal, a mayor abultamiento nasal, mayor dolor. El abultamiento en la mejilla también es un signo de dolor. La posición de las orejas cuando están separadas y hacia atrás. O la posición de los bigotes que cuando hay dolor severo tienden a agruparse. En este mismo grupo, un año después, hicieron esto mismo para la rata. Entonces hay valores similares, se ve también en los ojos entrecerrados con el dolor severo. En este caso, en las ratas, más que un abultamiento, se observa al revés un achatamiento nasal o de la mejilla. La posición de las orejas también cambia en presencia de dolor y también hay cambio en la posición de los bigotes. También pueden encontrar, por ejemplo, para mascotas exóticas, el Animal Medical Center hizo esto está en español y en inglés, de especies exóticas como conejos, algunas aves, reptiles, anfibios, hurones, conejillos de indias, etc., de qué signos de dolor podemos evaluar. Ellos lo plantean en las mascotas, pero quizás puede ser interesante como para tener un panorama general. Y acá hay un trabajo muy interesante también, que les vamos a dejar la cita, en el que hacen una revisión de todos los estudios que desarrollaron escalas de muecas para distintas especies. Entonces, las hay para ratón, para rata, que son las que les mostramos recién, pero también para conejo, para oveja, para gato y para otras especies. Si hablamos entonces de los tipos de agentes analgésicos que existen, tenemos por un lado los antiinflamatorios no esteroides, y por otro lado los opioides. Uno puede encontrar el paracetamol incluido dentro de este grupo en la bibliografía cuando nos referimos a los analgésicos y produce una baja irritación gastrointestinal y un buen efecto analgésico en dolor agudo, pero como desventaja el efecto postquirúrgico es limitado, tiene poco o casi nada de efecto antiinflamatorio y no puede ser administrado en gatos. Ahora sí, de los propiamente antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, el ketoprofeno o el meloxicam, tienen muy buen efecto analgésico y en dolor agudo y postquirúrgico y mejora en combinación con opioides. Entonces, por ejemplo, tenemos acá algunas dosis sugeridas de estos que les acabamos de mencionar para ratón, rata y conejo, aunque también pueden encontrar estas tablas para otro tipo de especies. Dentro de los opioides tenemos la morfina, el fentanilo y el tramadol. Son potentes analgésicos y sedantes, pero en algunas especies pueden provocar hiperactividad, excitación, depresión respiratoria y vómito. Bien, como conclusión, proveer el régimen anestésico-analgésico más apropiado y efectivo posible es una parte esencial de un buen diseño experimental. Ser cuidadosos en la elección de los agentes a utilizar no solo aumentará la calidad de los resultados obtenidos, sino que mejorará considerablemente el bienestar de los animales. Les dejamos acá entonces la bibliografía que utilizamos para realizar esta guía y también que pueden consultar para tanto para otras especies como también para otro tipo de agentes y
en profundidad el efecto de cada uno de estos que acabamos de mencionar. Y les agradecemos mucho la atención prestada. Como siempre, nos pueden consultar cualquier duda que tengan. Muchas gracias.